toda la legislación internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos, que le confiere al entorno familiar, a la unión de un hombre con una mujer, todos los derechos para poder tener la convivencia, pero en realidad la protección que se da al hogar era precisamente porque fruto de un matrimonio venía un niño. Entonces, toda la legislación internacional apuntaba a la protección de ese pequeño. Entonces, las Naciones Unidas, cuando se formó, cuando se hizo la Carta, la Declaración de Derechos Humanos, la posición de las Naciones Unidas era una posición pro vida. En sus inicios. En sus inicios. Tenía una posición a favor de la vida, a favor de los más necesitados, pero las Naciones Unidas ha cambiado. Hay muchos intereses económicos, políticos, hay empresas, hay ideologías que se han introducido dentro de las Naciones Unidas y presionan a favor del aborto. Entonces, tenemos que decir que es una posición contra la vida. Ahora, hay razones que esgrimen todos los que son partidarios del aborto. Una es que fueron violadas las mujeres, otro, las personas pues no están en condiciones de tener una criatura. Eso nos lleva a otros temas, pero el asunto es... En el caso del incesto, ¿no? Porque mayormente hay no solamente la violación. Claro, la violación, hay el incesto, también hay el niño no deseado, que creo que es en 90 y tanto %. Caso de mujeres que fornican, que tienen relaciones sexuales con sus enamorados, y hasta de pequeña, ¿no? De 14, 15, 16 años, y salen embarazadas, mujeres casadas, que tienen un hijo fuera del entorno de su matrimonio y ven como una válvula de escape el aborto. No consideran que el aborto es un crimen desde donde se le mire y cómo se le mire. No es justificable el aborto. O sea, lo que la ONU dice hoy en día es que el negar, exhortando aparentemente a las naciones, es aquel país que está en contra de aprobar estas leyes, está yendo en contra el derecho de la mujer, cosa que, como usted dice, en sus inicios no era así, ¿verdad? Pero el asunto es, bueno, es un tema filosófico, es un tema ideológico, como lo veamos, pero el asunto es, cuando un ser es concebido, ¿a quién le pertenece? Claro. Le pertenece a la mamá, le pertenece al papá, le pertenece a la sociedad. Entonces, toda la legislación no serviría, porque entonces toda la legislación que protegía al no nacido, que protegía y que a las mujeres, por ejemplo, que están embarazadas, la legislación cada vez es más favorable y eso es correcto. A las mujeres embarazadas se les da los asientos en los buses, se les da los primeros lugares, hay legislación que se le protege en su trabajo. Entonces, si eso no fuera así, entonces estaríamos en el país de la barbarie. Por ejemplo, las personas que están a favor del aborto, uno de sus mensajes preferidos es que la mujer tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero eso no lo piensa antes. O sea, eso lo dice después que ha venido, como dice, un niño no deseado. Pero también es un concepto erróneo, porque ya no es su cuerpo. O sea, cuando ya está embarazada son dos cuerpos, son dos corazones, son dos seres. Son dos vidas. Son dos vidas. Diferentes, con total derechos. O sea, tanto el derecho para la madre y ese ser que está allí también tiene su... Ahora, y cuando dicen, no, pero si es violación, ahí sí tiene que haber. Tampoco, porque en ese caso lo puede dar en adopción. Es interesante, justamente 400 años antes de Cristo, los médicos, los doctores, hacían un juramento que se llama el juramento hipocrático. Este juramento dice, resumiendo un poco, estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Todos los doctores hacen este juramento. Últimamente había un escándalo con esta ONG Parenthood, que prácticamente a la carta te venden brazos, te venden órganos. O sea, eso es algo delincuencial, es algo criminal, pero sin embargo, presidente como el presidente Obama, Hillary Clinton y otros han salido a defender a estos grupos, que lo que están haciendo es negocio con
con las partes de esos cuerpecitos, porque vamos a entrar luego más adelante a ver los Cuerpos métodos, inocentes. los Claro, métodos porque- abortivos y cómo hay métodos en que el cuerpo ya sale prácticamente entero. Y ahí es el negociado. Entonces, se han visto videos de cómo las funcionarias más importantes de este Parenthood, de esta ONG, de esta organización, que recibe dinero del gobierno americano y de otros gobiernos y de donaciones también. Y promueven que otras naciones también aprueben esas leyes. Exactamente, ellos tienen toda una red Le han jurídica. suspendido la ayuda, me parece, pero hay otras... No, en En algunos estados, estados. en algunos estados, pero tienen mucha presión. Y Por hay ejemplo, otras instituciones similares. hay un hombre a nivel mundial que es muy conocido que financia la legalización de la marihuana, financia el aborto. Entonces es toda una estructura jurídica, es todo un montaje, incluyendo también a periodistas que están montando toda una estructura a favor del aborto. Y eso no es de ahora, eso tiene muchos años. Pero hay una terrible confusión, ¿no? Porque las leyes se han hecho para beneficio de la sociedad. Pero ahora vamos a ver cómo se usa la ley para el daño psicológico, moral, físico de un ser humano. Entonces no parece que fuera algo contradictorio encontrar Es la que ley. hay dos cosas, hay dos posturas en cuanto al aborto, la postura pro vida, pero la otra postura es la postura pro decisión, en la cual dice no es una persona, sino es una persona en potencia, y entonces como que eso le exime de protección constitucional. Pero ahí hay una manipulación también, porque, bueno, en primer lugar, científicamente es una persona con corazón, con ADN. Aparte de esto, en cuanto a la decisión, dice, es decisión de la madre. ¿Es decisión de la madre de verdad? Porque muchas veces no es la decisión de la madre, o sea, es la decisión del padre, es la decisión Del novio. De la familia. del novio, es la decisión de la familia. La presión social. Es la presión social, o sea, son estas organizaciones que hacen hasta un trabajo psicológico, Sí. ¿no? Que al final más bien deja heridas. Uno de los principales promotores de la legislación del aborto en los Estados Unidos fue Bernard Nathanson, conocido como el rey del aborto, ¿no? Él en su O el doctor organización- aborto también. o el doctor Aborto, él dirigió y presidió más de 75.000 muertes a través del aborto y él directamente 5.000. realizó 5.000. Pero hubo un cambio muy radical en él. La concepción que él tenía respecto a la vida o lo que había dentro de la madre cambió de un momento a otro debido a que la ciencia comenzó a avanzar, y fue en la década de los 70 donde él pudo ver a través de las ecografías que lo que había dentro de la madre, en el vientre de la madre, no era algo, no era un objeto, no era un pedazo de carne, no era un coágulo de sangre, sino que era un ser humano. Él dice con sus propias palabras, dramáticamente tengo que reconocer que el feto no es un trozo de carne, sino es un paciente. Sí, exactamente. Y él era ateo. Y él era ateo, ¿No? Y escribió su libro La mano de Dios, ¿no? la mano de Dios. Y el grito silencioso también. Aparte editó un video, él filmó cómo es cuando trozan al pequeño. El proceso del aborto. El proceso del aborto, cómo las pinzas entran y están trozando al pequeño, lo están queriendo destrozar y el pequeño huye. O sea, Y siente dolor. Claro, dolor por y- eso se ve que es grito silencioso porque nadie escucha eso. Pero eso lo impactó a él. Y ese video fue que impactó el mundo entero. Ahora, él usó tres estratégicas. Su organización, para cambiar las leyes en Estados Unidos, usó tres puntos estratégicos que se repiten en toda la sociedad y en todos los países. Son los mismos. todos los países. Y uno de ellos es, lo primero que ellos lograron, ellos dicen, fue hacernos de los medios de comunicación, Claro. ¿no? Es una estrategia bien diabólica, es una estrategia muy sutil, porque en el libro él escribe, por ejemplo, él dice cómo manipulaban las encuestas. Exacto. O sea, manipulaban las encuestas de tal manera que, por ejemplo, si algunas personas en un sector de la población estaban a favor del aborto, pero en otra, por ejemplo, las encuestas se dividen en niveles socioeconómicos, se dividen en edades. Entonces, si en un nivel socioeconómico era muy alto, entonces él lo presentaba como que la mayoría estaba a favor del aborto, pero eso no es una encuesta real. Claro, está manipulando a la gente. Está manipulando a la gente. Y él reconoce cómo los medios de comunicación se comieron el cuento. Se comieron el cuento y apoyaron todo eso, y entonces por eso que esas iniciativas pro aborto tuvieron tanta
a tanto apoyo, Tanto éxito, se tanto podría decir. éxito, y los políticos y todo el mundo que está buscando popularidad y que está buscando reconocimiento, eso presentado como un derecho humano, como un derecho a elegir, tuvo tanta aceptación. No, es que también lo encajonan a que el problema es religioso, o sea que como que son los religiosos El segundo plano. Ese es el segundo punto, los que justamente. se oponen, dice, porque ellos creen en Dios, pero nosotros no creemos en Dios, entonces lo quieren encajonar a un problema religioso, a un problema espiritual, pero es más que un problema espiritual. Claro. Y que los religiosos son retrógradas, atrasados. Exacto, como que lo encajonas por ahí y entonces la persona dice, bueno, pues Yo no soy eso. yo no soy así religioso, entonces, pero no entienden que hay otros problemas, ¿no? Hay problemas de salud mental, hay problemas de salud social, hay problemas económicos, políticos, hay Y lo otros más terrible, intereses. los intereses. físicos también, porque no podemos olvidar que el útero sufre mucho. Justamente antes de pasar a ese punto, cerrando la idea, el concepto que el pastor tenía acerca de las encuestas es cierto. Por ejemplo, al año morían de 200 a 250 mujeres por hacerse abortos ilegales y este doctor sale a los medios de comunicación y dice, existe al año 10.000 mujeres Sí, que mueren exageró. por causa del aborto ilegal. Entonces, Y era todo el mundo mentira. y todo era mentira. Todo era mentira. Era mentira. La habían multiplicado la cifra más de 1000%. ¿Sabe lo que hacían? Ellos, por ejemplo, yo lo he visto en otros foros, en otros debates de otros temas, ellos acumulan. Por ejemplo, Hacen la sumatoria de todos varios años. No. Puede ser en Algo un así. año, pero no por eso. Por otras causas. Por otras causas Así es. similares, o sea, causas no necesariamente por aborto ilegal, sino por ejemplo por accidentes, abortos naturales, todo eso. Entonces, si tú sumas todo eso, sí son, pero el aborto ilegal y productos no eran 10.000, eran 200. 250, ni siquiera llegaba a 1000. Ahora, la tercera estrategia o táctica es que ellos tratan de denigrar o ignorar cualquier evidencia científica de que la vida comienza en la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Este es algo tremendo, porque ellos apelan a la ciencia cuando les conviene. Sí, pero cuando la ciencia los refuta, entonces se vuelven ideológicos. Ya es una postura ideológica. ¿Piensa que eso Ya es un un dogma. tema teológico, un tema filosófico o no científico? No, pero a nosotros, por ejemplo, Así lo nos dicen, hacemos. no, es que ustedes son religiosos, es que ustedes tienen su posición dogmática. Está bien, es cierto. Es cierto, pero Pero no es yo todo. tengo mi opinión también. Exacto. Pero me baso, Hay pruebas. me baso en pruebas. hechos científicos. Pero cuando uno presenta los hechos científicos, no, eres religioso. Ahora, cuando ellos tienen el hecho científico en contra, entonces se vuelven ideológicos. Exacto. Filosóficos. No, Se vuelven filosóficamente, son datos, o sea, son hechos científicos, políticos, sociales, porque por ejemplo, en el caso de un embarazo no deseado, ¿es la solución el aborto? O sea, No. el aborto no es la solución, ¿no? Entonces, en vez de atacar, digamos, por ejemplo, a los violadores... Combatir las causas. No, o sea, ver las causas, están queriendo más bien matar al ser que van a ser. Entonces, como dice- entonces estamos viviendo actualmente en una cultura de muerte. Ahora es interesante, por ejemplo, el padre de la genética moderna, el que descubrió el síndrome de Down, él dice, cuando el espermatozoide y el óvulo, ¿viste ciencia? Se encuentran, allí comienza la vida humana, dice él. y es un hombre, pues, que nadie le va a refutar lo contrario, ¿no? Inmediatamente después de la fertilización de un óvulo comienza el desarrollo celular, inmediatamente. A los 17 días la nueva vida ya desarrolla células sanguíneas. A los 18 días las primeras pulsaciones de un músculo, dice, se trata del corazón. Ahí no se puede saber si va a tener deformaciones. No, y Nadie aún puede teniendo, o sea, también puede ser algo muy cruel Claro. el hecho de querer atentar con una persona por el hecho de que pueda tener una malformación. El caso de Andrea Bocelli, por ejemplo, que a su exacto. madre le dijeron que aborte porque iba a tener malformación y nació ciego. Pero es un No, gran la ceguera vino cantante. Pero después. tiene un don tremendo. Pero es un gran cantante. Exacto. Dice, a los 19 días, por ejemplo, los ojos, y así no se detiene. El desarrollo es constante. O sea, el aborto en cualquier momento es interrupción de la vida. Jérémy Lejeune nació en París en el año 1926. Justamente a los 32 años de edad
en 1958, publicó su descubrimiento sobre la causa del síndrome de Down, la trisomía 21. Este descubrimiento le valió ser galardonador con el prestigioso premio Kennedy en 1962. La OMS le da a él el nombre de experto en genética humana y él estaba nombrado para hacer el premio Nobel en ese año. ¿Qué ocurre? Que él mismo se refirió a la Organización Mundial de la Salud diciendo, he aquí, cuando él ya estaba adentro y vio todo lo que sucedía, él mismo dice, he aquí una institución para la salud que se ha transformado en una institución para la muerte. Esa misma tarde escribe a su mujer y a su hija diciendo, hoy me he jugado mi premio Nobel. Tenía razón, ya que nunca se lo dieron. Cuando hay un científico, alguien pro vida, o sea, no porque él crea, sino porque las pruebas así, la evidencia, tratan de excluirlo, de hacerlo a un lado. Una persona que sea honesta, que sea una persona que sea sincera, ¿no? Es totalmente cuestionado y académicamente vapuleado. ¿Cuántos tipos de aborto existen hoy en día? Hay un montón, pero y vamos el a más citar usado algunos. o el más terrible Hay que se cuatro podría que conocer. son los más, Básicamente. Los que hacen daño, dejan una huella terrible. O todos los tipos de aborto dejan una huella terrible en la mujer. todos. Todos. No hay ninguno que se salve. Todos. Porque algunos buscan, ¿no?, algo que no me haga daño, dicen. El envenenamiento salino es extraer el líquido amniótico, que es la bolsa que protege al bebé. Ahí se extrae el líquido amniótico y se reemplaza por una solución salina concentrada. Esto que produce en el bebé ingiere esa solución, porque el líquido amniótico es ¿Dónde está? lo que le protege, es su entorno que le da la temperatura y todo lo demás, es el entorno ideal, pero luego Es su hábitat. su hábitat ideal, perfecto, hecho por Dios, pero lo reemplazan por un líquido salino, por sal, que ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a envenenar, lo va a deshidratar, va a producir hemorragias en su cerebro y en otros órganos. Luego esa solución produce quemaduras internamente, externamente le produce quemaduras graves En la piel del bebé. en la piel del bebé, y unas horas más tarde la madre comienza el parto y da a luz un bebé muerto o moribundo. Cuando el bebé recibe la solución venosa, dice que muere en 2 horas y la causa, fallece sofocado con hemorragias cerebrales y convulsiones. O sea, es la causa médica real. Es criminal. El otro es por succión. Este método sí es salvaje, es hecho o practicado en el 95% de los casos de las clínicas abortivas en países desarrollados. Aquí, por ejemplo, se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado, que es una succión 28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera. Y dicen que el 85% de los abortos en Estados Unidos es dentro del primer trimestre, o sea, dentro de las 12 semanas. Prácticamente lo succiona y lo destroza. Claro, acá por ejemplo dice, prácticamente absorbe el producto del embarazo, luego lo depositan en un balde, el abortista introduce una pinza para extraer el cráneo, que a veces no suele salir por el tubo de succión, y a veces las partes más pequeñitas del bebé pueden identificarse. Lo que las mujeres no saben, en este caso las madres, es que después de ello, ellos van a tener infección, trauma del cervix, peritonitis, son propensas a tener todo esto, endometritis, laceración del útero, trauma renal, inflamación de la pelvis, embolismo, trombosis, esterilidad y muchas cosas más. Y cáncer de cuello uterino. Solamente por el método de succión, que es el más común, ¿no? Uno de los más comunes. Pero ellos nunca dan esos datos. No, ese es lo terrible. Te dicen que te van a ayudar a solucionar tu problema, porque ahora al tener un bebé le llama un problema inmediato, porque ese problema no va a pero no terminar le dicen ahí. qué va a ocurrir con ella o qué es lo que le puede venir a su organismo. No, porque y si alguien supiera esto, lo pensaría al menos 2 veces, ¿no? Y esas Tener esa personas opción. son las personas que más problemas de depresión tienen, son las problemas que pueden irse más rápido a un suicidio, o también en lo que es el consumo de drogas, ¿no? O de alcohol. Sí. El otro es el dilatación y curetaje. En este método se utiliza un cuchillo provisto de una cucharilla filosa en la punta, con la cual se va cortando al bebé en pedazos. Como se corta una carne, lo van trozando y eso facilita su extracción por el cuello de la matriz.
Durante el segundo y tercer trimestre, el bebé es ya demasiado grande para extraerlo por succión. Entonces, es este método. Lo sacan en pedazos con la ayuda de forceps. Este método también está tomando bastante auge. Ay, Claro, porque ya no está pequeñito, ya no es dentro del primer Es el más trimestre. riesgoso Es el también. siguiente paso ahora. No hay otra manera como claro, y es recuperar. más riesgoso. Por cualquier ángulo es un homicidio. Ay, Dios. Eso es. Me sorprende, por ejemplo, el RU486, las prostaglandinas, pero hay que hablar un poquito del DIX. 486. ¿Cuál es el DIX? A las 32 semanas, promedio a los 7 meses. 7 meses. Bueno, hacen prácticamente nacer al bebé. Le sacan las piernas y le sacan una, le Es sacan el la DIE. otra. Le inducen, DIX. le inducen como si fuera un parto. Le inducen a la dilatación. Como si fuera un parto, Se porque ya induce son casi 7 meses. Sí, la dilatación del canal vaginal para introducir. Y le sacan fuerza. una pierna, le sacan la otra. Despedazan el cráneo. Y despedazan el cráneo. Y por ejemplo, el doctor abortista Martin Haskell describió esta técnica en detalle durante un seminario el 13 de septiembre de 1992, patrocinado por la Federación Nacional del Aborto, asociación de los que se dedican al negocio del aborto en los Estados Unidos. El doctor Haskell explicó a los asistentes que él lleva a cabo el procedimiento rutinariamente hasta las 26 semanas de embarazo en muchos pacientes. Cuando un bebé tiene 26 semanas de embarazo, hasta las 32 semanas, como usted acaba de mencionar, el bebé prácticamente ya puede vivir solo, fuera del vientre de la madre. Son como a los 5 meses. 6 meses. 6 meses, 5 O sea, meses. ya puede nacer y con ayuda de la ciencia que pueda llevar Sí. ya, terminar su bebé. desarrollo normal. Pero estos criminales, a esta corte, a partir de los 26 hasta los 32, ejecutan este tipo de... Yo creo que es bueno que los jóvenes conozcan esto. Cuando se habla del tema del aborto, lo enfocan como un tema de derechos humanos. Ajá, Pero sí. no ponen el otro lado de la moneda. No, y tratan Entonces, de- uno tendría que ser, si uno es honesto, tendría que decir, tengo esto por un lado, tema de que las personas que tienen problemas, que fueron violadas y todo, pero por otro lado quiero que veas esto. Y esto nunca lo muestran. Pero es que el Los tema de medios la de violación comunicación lo no- usan para manipular, o sea, Claro. porque el tema de la violación lo usan como para El pretexto. concientizar, Un es el pretexto y la gente, no, que es salvaje, ¿cómo vas a permitir que tenga? Y puede que haya alguno que exagere, ¿no? Y que no condene el pecado, digamos, de la violación y que... No, y que es un abuso, es un crimen. y que una cometa o violación. incesto y que es un abuso, pero como que se toma eso como modelo para luego generalizar todo. Pero digo, lo que usted acaba de decir, acá tengo un gráfico, no sé si la cámara lo puede tomar, yo sé que después lo van a mejorar. Prácticamente al bebé, son 3 días dura esta operación. Sí. 2 días hacen que la madre dilate a través de la ecografía. Prácticamente lo están haciendo nacer al bebé. Inducir el pues, parto. inducen Entonces, el mire, parto. le inducen al parto, como es muy grande, sale Sí, se ve los las pies. piernecitas, su cuerpo, y aquí, como la cabeza es muy grande, el abortero clava unas tijeras en la región occipital del bebé, le perfora la nuca, después las abre para agrandar el agujero. Prácticamente, Lo Es un- decapita. Es un crimen muy malvado, es algo muy aberrante. y él, este niño, esta criatura, induciendo a que nazca, puede vivir fácilmente, pero lo están asesinando. Antes que salga la cabeza, ahí ya no hay Ahora, crimen ya. Hay que ver que, o sea, científicamente no estamos viendo que es un crimen, es un asesinato, pero efectivamente, si hablamos como creyentes, también los que dicen ser creyentes de verdad no pueden estar a favor de ninguna manera porque efectivamente la palabra de Dios lo ve como un pecado grave, tanto así que dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Sí. A Es un todo lo que se pecado considere grave. parte de la Ellos cristiandad. obedecen. Así es, ¿no? Así es. Sean católicos, evangélicos, protestantes, todos los que creen en Dios, No, en inclusive Cristo. hay una Yo creo que expresión. cualquier persona que es normal, Así es. que tiene uso de razón, Digamos que no solo creyente, sino que tiene un poco de ética y moral. Claro. Acá tengo unas palabras de la Madre Teresa, por ejemplo, que dio en el desayuno presidencial de oración por el año 94. Dice, creo que el enemigo número 1 de la paz es el aborto, porque es la guerra contra una criatura, el asesinato directo de un niño inocente perpetrado por la misma madre.
Y si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué podemos pedir a otros que no se maten entre sí? Por medio del aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata a su propio hijo para resolver sus problemas. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para obtener lo que desea. Por eso, el peor enemigo del amor y de la paz es el aborto. Wow, Qué pero se tremendo. convierte Correcto. en un asesino, pues ya no tiene una... Bien dicho. Es implantar una cultura de la muerte. Exactamente. Entonces, si ya una persona pasa esa barrera, ya puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier Por cosa. ejemplo, el doctor Michelin Matthews Roth, de la Escuela de Medicina de Harvard, dio su testimonio confirmatorio reforzando con referencias con más de 20 libros de textos de embriología y medicina de que la vida humana comienza en la concepción. la fecundación. Y eso no lo quieren reconocer muchos doctores. Lo saben, pero no lo quieren reconocer. Claro, citan otro doctor que tiene su punto de vista, pero esto que tiene peso. Y así hay muchos profesionales, muchos un científicos científico. que no son religiosos, repito, no son, pero... Ahora, sale la otra es por operación cesárea. Prácticamente lo hacen Ya. nacer. Luego, en vez de cuidar al niño, prácticamente lo dejan morir. Eso Y es salvaje. fácilmente se puede dar en adopción a familias que realmente quieren tener El problema, hijos. el problema de la legislación del aborto y permitir el aborto es permitir todo esto. Porque ¿quién es el que está viendo si tiene tantos meses, si tiene 6 meses, 4 meses? Eso está en la mano de los médicos y ellos pueden decir cualquier cosa. Nadie puede certificar eso. Ahora, el método que también es malo, es perverso, es el de las prostaglandinas. Es un fármaco que se emplea entre la primera y la tercera semana. ¿Cómo trabaja este fármaco? ¿Cómo el desarrollo de la medicina, cómo el desarrollo científico se presta para un crimen y una maldad? Esto mata de hambre al diminuto bebé porque el bebé en ese tiempo necesita la hormona progesterona. ¿Qué hacen? Es quitarle la progesterona. Entra a un estado de hambre, un estado como matar de hambre a una persona y luego muere. Ahora hay muchos que dicen, no, pero lo que está a las pocas semanas, ese feto no siente dolor, dicen. No. Dice que no sienten dolor. Sin embargo, los doctores afirman que las estructuras del feto a las 8 semanas de gestación ya alcanza su pleno desarrollo en cuanto a los nervios sensitivos. Su pleno desarrollo. Pero O sea, desde ya más está antes desarrollado. sienten todo lo que le pasa. No, como usted dice, no gritará, no se escuchará su llanto adentro, pero ellos sienten dolor, como cualquiera de nosotros.